Intente ajustar la pantalla del dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser vaciado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es Programación Primitiva, Dark Kingdom, parte 7. En la anterior parte aprendimos de Billington que en todos los temas y símbolos de la fe revolucionaria surgieron de un grupo de personas que estudiaron textos esotéricos. Es decir, el movimiento revolucionario es el producto de escuelas esotéricas poniendo en acción un plan a gran escala. A su vez, estos símbolos sirven como modelo de diferenciación o reafirmación de su cofradía ante el mundo. Además, esos temas propiamente son técnicas para la modificación del control mental de las poblaciones cautivas. O sea, tienen múltiples propósitos. Eso es una técnica, son herramientas, por así decirlo. Para esto, la sociedad o las masas son la materia grosera dispuestas en un crisol alquímico. Bajo este crisol o dentro de este crisol, el fuego luciferino cuece las mentes y corazones de la humanidad para transmutarla. El objetivo de la revolución es concretar este nuevo hombre. Por ejemplo, durante la segunda parte expliqué que la mutación de la educación estatal o Manticore reduce a la humanidad a un estado bestial o brutal. Nos quita la humanidad. Este mutante es el nuevo hombre revolucionario. En sí, esto fue lo que disparó la presentación. Todo lo que estoy haciendo es por este cambio propiamente que se está propiciando. Tanto el comunismo como el nazismo fueron el resultado de estas escuelas esotéricas. A su vez, estos crearon movimientos para generar cambios sociales, políticos, económicos y ante todo, crear una mutación, un nuevo hombre. Y con el comunismo lo podemos ver, estudiar con Billington, y en mi biblioteca, en el sitio web, también tengo el libro que voy a hacer más referencia más adelante, de Henri Chabert, un autor francés que hace un interesante estudio de la gnosis y todas las tradiciones maniqueas y como él considera de que esas tradiciones se mantuvieron de manera subterránea como escuelas ocultistas, escuelas esotéricas que hicieron su movimiento a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, como la Sociedad de Thule, que es la más famosa, y de hecho propiamente fueron los miembros de esas órdenes cimentaron lo que sería luego el Partido Nacional Socialista o el Partido Obrero Alemán y continuarían trabajando durante el régimen nazi, tanto así que tenía una organización como ANL-Bedienst que se encargaría de recoger el argot disqueario o de Thule Gesellschaft, dentro de la SS había también una orden secreta que era el Sol Negro, Schwarze Zone, que eran como escuelas dentro del partido nazi, dentro del partido del grupo SS. Entonces, no solamente propiciaron el nazismo, sino que lo utilizaron para sus propios medios. Es decir, ambos movimientos brutales, porque esa es la definición por excelencia, tanto el nazismo como el comunismo, utilizan la fuerza bruta al final para concretar sus logros. Sí, puede que lleve casos de desmoralización, de subversión ideológica, pero al final al cabo siempre pueden recurrir a la violencia brutal, de quebrarle uno el cráneo, una cachiporra, prenderle fuego como lo hicieron a la Göttingen de Steiner, o simplemente mandarlos a campo de concentración cuando uno no hace lo que ellos dicen. Y de hecho en estos textos mutantes siempre tenemos esa referencia. Por ejemplo, en los hombres X, el principal enemigo de los hombres X era Magneto. Y siempre está referenciado de que él era un niño sobreviviente de los campos de concentración. Era un sobreviviente de este genocidio. Y Dark Angel se nutre de esta iconografía. No es que viene de un vacío. No es que simplemente se creó, sino que todo esto ha estado ahí, ya sea en el inconsciente colectivo y propiamente en la industria de los jóvenes mutantes, que es lo que ha estado avanzando. Al igual que Sandman, que es un personaje muy relevante dentro de la serie, quiso adelantar y jugar con el fuego, como explica Billington.
Los socialistas y tecnócratas en nuestro mundo avanzan la siguiente transmutación. O sea, Sandman es como una personificación de todo este conjunto de sociedades secretas y tecnócratas que quieren realizar ese mismo tipo de transmutación. El texto nos muestra el cambio sustancial en la sociedad con la introducción de los mutantes. Es decir, no solo se modifica genéticamente en el texto de la humanidad, sino que paralelamente este conlleva cambios en el orden social y político. O sea, el primer experimento, la primera fase fue crear los mutantes, luego su introducción en la sociedad a gran escala, generando un caos o un choque social o cultural o genetista para ver qué sucedía, cuál sería el resultado de dicha introducción, de dicho choque. Es también parte del experimento, sino por decir el principal experimento, el principal objetivo. En conclusión, es una forma de dialéctica entre la tesis, que es el viejo orden, y la antítesis mutante. De nuevo, es como he explicado en anteriores presentaciones, dialécticamente es una manera de crear conocimiento, construir conocimiento a partir de dos posiciones en teoría contradictorias. Y recordemos que también tenemos el principio de polaridad, donde tenemos aparentes opuestos, pero un análisis exhaustivo trae consigo una nueva creación de conocimiento, o los supuestos o las diferencias han sido reconciliadas, las paradojas han sido reconciliadas. Eso es más o menos donde parte el estudio de dialéctica. No es que la dialéctica por sí misma es mala, pero tampoco voy a admitir de que eso es lo que se está utilizando en el mundo a gran escala mediante ingeniería social. Crear que probablemente en contexto normal no habría tanto choque entre dos culturas que a lo mejor por tiempo y espacio ni siquiera se conectarían, pero si conllevamos a dos culturas totalmente distintas a contrastar entre una y otra, sabiendo los resultados que podría traer eso, ya es un juego de ingeniería social donde si creamos una síntesis. Eso es lo que estamos viendo en el texto, y hacia el final de la segunda temporada vemos parte de esos resultados. Y parte de esos resultados son los personajes mismos, que es lo que vamos a tratar propiamente en esta presentación. James Cameron. En los análisis anteriores nunca entré a analizar la vida o filosofía del autor. En cambio, parto de la base que si el autor desea expresar una idea, que lo haga en su texto. Para eso, ese es el medio con el que él tiene que expresar sus ideas, su ideología, su mensaje, su moraleja, sea lo que sea. Para eso tiene su texto. Considero que los actores y directores merecen su privacidad. No me gusta inmiscuir, ¿qué año nació? ¿A dónde fue a estudiar? ¿Cuál es el nombre de sus padres? La verdad es que a ellos se les paga por lo menos a los actores se les paga por hacer un papel que aparenta ser una persona. No es que necesariamente esa persona es el actor mismo. Sin embargo, con Dark Angel esa barrera se rompió. Si usted es tan viejo como yo, recordará que esta serie la pasaban por un canal de cable latinoamericano, Fox, era la versión Fox. No sé si en España también lo daban. En cada anuncio siempre me acuerdo que lo único que sabían promover era que la serie era a cargo de James Cameron, que es otro niño dorado de Hollywood. Recordemos que este fue el mismo autor de Terminator, Titanic y Avatar. De hecho, dos de estas películas han sido una de las más taquilleras en su respectivo momento. Al igual, Cameron fue el director ejecutivo de Dark Angel. Por ende, este fue el artífice y supervisor de cómo y qué se debía entregar en la serie. Incluso durante los episodios uno podía leer de que los directores iban cambiando, que en cada episodio había un director nuevo. Sin embargo, estos tenían la misma consistencia en su entrega. Uno no sabía distinguir. Solo en la segunda temporada, cuando ya se liberaron los mutantes, hubo un episodio que sí noté un poco chocante, un poco comedia negra, una sátira. Y cayó un poco en la calidad hasta la manera de encuadrar las escenas. Pero esa era como la excepción. Casi en todos los demás habían diferentes directores, pero era la misma entrega, la misma consistencia visual y temática. James Cameron se convierte en este personaje escondido de Dark Angel. Casi que se puede notar su visión de vida, su visión de mundo, su cosmogonía. A través del texto vemos su visión de mundo, como acabo de decir. Y hace unos meses alzó una controversia, un artículo que surgió ahí de una entrevista que le hicieron en Hollywood Reporter. Y esto es una frase que traduje, más o menos, para que se entienda lo que quiero decir. Muchas de las cosas que explica Cameron, muchas de las cosas que hice antes no las haría. En cuanto a mi carrera y solo los riesgos que tomas como un joven salvaje y envenenado con testosterona.
Dice, negándose a especificar más. Siempre pienso en la testosterona como una toxina que tienes que trabajar lentamente fuera de tu sistema. Claro, el reportero hace la alusión de partes conflictivas del carácter de Cameron. Aparentemente era muy gritón con sus jefes o compañeros de trabajo. Un director y él se cree Dios de la obra. Es lo que dice, lo que aparece, es su visión. Y ser director, usted necesita tener cierta autoridad para que las cosas salgan como se quieren. Por eso se dice que no hay mal actor, sino un mal director, que no puede sacarle el papel al actor propiamente. Para mí realmente considero de que la toxina, la testosterona no es una toxina, más bien es que él no tenía la cabeza fría para expresarse o tomar decisiones. Sin embargo, esta gente ver que considera esta testosterona como una toxina y no como esa hormona que lo hizo arriesgarse y llegar a producir, a dirigir más. Eso es lo que hizo valiente. Si no hubiera tenido testosterona, nunca hubiera sido director, hubiera sido un pésimo director. Entonces, es esta visión de que la testosterona es algo toxina, no es algo que lo podemos usar para algo de bien. Y particularmente el mundo en que vivimos, el mundo libre de testosterona que quieren crearnos, en realidad es la ausencia de huevos, como se dice popularmente, para decir no a la esclavitud. Usted para decir no necesita tener huevos, y para tener los huevos producen testosterona. Físicamente y realmente la de tener testosterona y disciplina. Eso es lo que deberíamos, siendo hombres e incluso siendo mujeres. Cierta parte de la mujer produce testosterona. No hay que ser hombre solo para producirla. Obviamente en armonía, no inyectar testosterona, no es lo que quiero decir. Pero recordemos que la disciplina es hacer lo correcto a pesar que el resto de normies y mutantes digan lo contrario. Y todo el mundo le dice que usted tiene que renunciar a su privacidad, a su libertad con tal del bien común, ya es un problema. Ningún edicto del rey o del dictador está por encima de los principios del individuo. Cuando usted empieza a sacrificar las minorías o el individuo mismo, cuando se da cuenta tenemos una masacre, un genocidio, una limpieza étnica, etc. Y esto me ayuda a introducir al siguiente personaje en la serie, Logan Kale. Logan es el hacker que introduce e investiga los casos de corrupción en Seattle. Diversos grupos acuden a él para hacer investigaciones o incluso develar la verdad que ellos tal vez no tienen los medios o los dispositivos para hacerlo. Desde su amigo detective hasta grupos de rebeldes, todos confían en el carácter e integridad de Logan y Eyes Only. Obviamente ellos no saben que él mismo es Eyes Only o solamente Ojos, que es el personaje que sale en los hackeos de televisivos, pero confían plenamente de lo que él explica. Es una investigación seria y lo que explica o lo que da de información es muy cercana a la verdad, si no la verdad misma. Logan tiene una idea en mente con la que es la que abre el texto. Ese personaje me llamó mucho la atención, aunque creo que al final le dieron un trato muy mal hacia el final de la segunda temporada como personaje, y si hubiera sido una tercera, lo más probable es que lo hubieran sacado incluso. Especulo, obviamente. Logan abre con esta frase en el texto: el aceptar las cosas como están es ser partícipe de estas. O sea, si vemos corrupción, si vemos esclavitud y no hacemos nada al respecto, quiere decir que estamos pasivamente siendo cómplices de este problema. Adicionalmente, su nombre nos podría dar una idea del tipo de personaje con el que lidiamos. Es un nombre de poder ancestral, Logan. De hecho, continuamos trayendo ese estudio mitológico que hemos traído en los anteriores capítulos. Para iniciar podemos hacer referencia a la explicación del autor Louis Charpentier, que en su libro Los gigantes y los misterios de los orígenes, libro que está en mi biblioteca también, y yo me acuerdo cuando lo estuve leyendo en el bus cuando venía al trabajo, me explotó el cerebro, lo tuve que leer 3 veces porque es increíble las cosas que uno aprende aquí. Por lo menos uno de los temas más apasionantes, la protohistoria. Pero hay un capítulo que siempre me llamó mucho la atención, que es la toponimia o el estudio de los lugares que están en base a cierta divinidad, que es lo que vamos ahora a leer. Él explica en el capítulo Lug y Lucina. Es chocante que Julian, está hablando de otro investigador, Charpentier aquí, él explica, no haya establecido parangón, pese a ser evidente, entre la voz Ligur y el dios Lug. Creo que este
Creo que quien, mucho más que la lengua, mantuvo durante mucho tiempo esa unidad occidental que habla dicho historiador, ya que si la lengua no resistió a las invasiones celtas, el dios Lugh absorbió a los recién llegados, los cuales respetaron junto con su divinidad sus lugares, montes, ríos y piedras sagradas. Una gran parte de nombres de los ríos de las Galias nos vienen de él, entre ellos el río sagrado Loga, que fue en realidad Ligara o el río de Lugh, y el de su doble, de su compañero recurrido, el Alia, Al-Ligara. También tenemos también el Loa, Loin, Loan, que en teoría se diría como las aguas de Lugh. Entonces, haciendo un paréntesis, él está explicando de que Lugh es la raíz que da origen a muchos de los lugares que tenemos en Europa, particularmente las antiguas Galias. Y continúa, y enos aquí frente a este dios Lugh, tan antiguo que nos sorprendería verlo perdurar durante tanto tiempo si no supiéramos que los propios ligures han subsistido en las Galias y aún en Francia hasta nuestros días. Eso sí, no me acuerdo a ver si él le dio seguimiento o yo le di seguimiento, de hecho, del texto esto, de que los ligures aún persisten. Continúo. En tierra gala son innumerables sus lugares, no solo aquellos que la radical Lugh se mantuvo o se ha conservado intacta, como el Loup-Garçon del Entre-deux-Mers cerca de Bordeaux, o el Lugran de la Alta Saboya, sino también que los Lugh, si bien bosques sagrados, no son forzosamente Lucus, que es la versión latina. En los León y los Lyon, o el Lyon for Lugdunum, es cierto Lugh, como el Louvier, Lundum, y sin duda también la raíz de Luic y belga, de Loca en flamenco, y si no me equivoco también London o Londres era surgida de esta raíz. Y una cosa interesante, antes de continuar, dice, reina solo en las Galias, en la península ibérica. Los encontramos por todas las partes en que los árabes no impusieron su toponimia. El camino de Santiago se halla tachonado de puntos Lugh, desde Logroño hasta León y Lugo. La costa Ligur llega todavía el nombre de Costa de la Luz, y Portugal sigue siendo Lusitania. Haciendo un paréntesis aquí, me pareció muy interesante esa ciudad belga de Lokeren. No sé si habrá notado, tal vez hay una referencia entre el dios Lugh, Lokeren, y el antiguo dios escandinavo Loki. Así que de nuevo volvemos a nuestro viejo amigo Loki o Enki. De hecho, Charpentier continúa explicando. No ocurre igual con ese dios Lugh que tiene el nombre de su pueblo, especie de paladín de raza o de nación, e incluso un conjunto de la misma lengua. Siempre resulta difícil hablar de los dioses que no se han conocido. Por fortuna, y gracias a las leyendas irlandesas, no lo ignoramos por completo. Lugh es el ingenioso, el constructor, el mago. Es Lugh del brazo largo, el activo. Tiene una caldera en la que cuece fuego lento unas pócimas que curan enfermos y heridos y resucitan a los muertos. Es médico y alquimista, así como obrero universal, y como tal tiene varias personalidades. Es hijo de Demiurgo, hijo de Gian o Gian, y volveremos a encontrarnos a Gian, el flamígero. Es hijo de Lia o Laia, y aquí tenemos ese aspecto irlandés. Es hijo de Diankert y como tal carpintero, herrero, atleta, arpista, guerrero, poeta, mago, médico, copero, broncista, jugador de ajedrez. Entonces, vea todos los apelativos que tiene Lugh. Más adelante continúa Charpentier. En Escandinavia es Loki, especie de demonio entre los dioses germanos cuando estos invadieron la Céltica del norte. Se convierte entonces en el astuto, el ingenioso, el que engaña a los demás dioses. Tal vez personifique una resistencia frente al invasor germánico. De la misma forma que Atenea posee su lechuza Glaukos, cuyos ojos de adivina tiene y por la cual es representada. Lugh tiene su animal suave, el cuervo, cuyo nombre ligure es Lugh o Lu. Bueno, si eso no le abrió el apetito para seguir y buscar el libro y leer más, no sé qué más podrá abrirle para apetito.
Y luego Charpentier continúa explorando la toponimia de Lugh a lo largo de la costa atlántica europea. Es decir, esos son los nombres a lo largo de la Europa occidental. Y leamos finalmente aquí. Queda en Bretaña un lugar Logan o Logan, cerca de Quimperlé, algunos parajes señalados ya alrededor de la vía de Douarnenez, en Logonas, cerca del Fao, la región de León, Ludoc, Cot-Logon, León y mucho más cierto cerca de Dinan. Y aquí hacemos la conexión con Logan en nuestro texto. Como vemos, Logan viene de un nombre de poder porque está relacionado con el dios Lugh, Luki o Enki, el señor de este mundo, pícaro divino y dios de la sabiduría. A su vez, este es valiente, inteligente y ante todo un excelente hacker. De hecho, la única vez que lo pudieron agarrar fue porque White agarró un montón de hackers coreanos para poder encontrarlo. Y todos sabemos de que el coeficiente intelectual de los coreanos está por encima del promedio mundial. Y siempre se les ha dado esa idea de que son excelentes como hackers. Entonces nos dice que Logan no era cualquier hacker, sino que tenía esa capacidad con la tecnología de su tiempo. Además, Logan es la única voz de la conciencia en este mundo. Es el único que se atreve a decir las cosas como son, para decir la verdad, que es una sociedad de mierda. Mientras todo el mundo estaba abatido, escapando a las drogas, al alcohol, al libertinaje, él es el único que le importa lo que pasa en el mundo. De hecho, esta es una de las características de Luki o Enki. Puede ser un personaje del bien como del caos. Por un lado, puede ser un travieso como Sandman, que es otro personaje que usa la genética y organizaciones revolucionarias para destruir los planes de los Asgards, Arios u Olímpicos. Este es quien inicia la evolución mutante, Sandman propiamente. Por el otro, también puede ser alguien como Logan, quien es la voz de la verdad en un mundo de mentiras. Es decir, en un mundo donde la mentira es la norma, decir la verdad es un acto revolucionario. Podríamos avanzar que ambos aspectos son representados por estos dos personajes. Hacia el final del texto nunca conocimos al arenero, Sandman, que fabrica ilusiones y mantícoras. Realmente, ¿este era un personaje diferente o el mismo Logan vestido diferente? Aunque si se pone a pensar esa idea, el primero en haberlo reconocido hubiera sido Joshua, que hubiera olido su esencia. Pero no será caso que Sandman y Logan eran como parte de ese mismo grupo de pícaros traviesos o una estirpa de Oanes, por así decirlo, que eran de esa misma orden, que estaban tratando de propiciar un cambio. A pesar de todo, de la orden secreta, a pesar del gobierno, a pesar de todo. Serán Sandman y Logan, por sus aspectos, sus características, miembros de esa misma forma de pensar, por decir que es el mismo personaje hasta cierto punto. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visitado desde aquella presentación de los payasos. Como dije anteriormente, no me gusta el trato que le dieron a Logan hacia el final de la segunda temporada, cuando este perdió su apartamento, su laboratorio, y casi que pasó a ser un personaje secundario, casi desconocido, y solamente estuvo ahí como presente en la revolución porque ya Max tomó su papel protagónico y en solitario. O sea, en la primera temporada había una dupleta entre Logan y Max. Ambos se complementaban, pero lo perdimos. Max Guevara. El nombre completo de Max, y ahorita explico por qué estoy usando este fotograma, pero nos da más o menos por dónde anda la idea. El nombre de Max era Max Guevara. En teoría es para simular su aparente ascendencia latinoamericana. Claro, ella fue creada en un laboratorio. Revisando la serie entendí por qué el autor usó este apellido. Sin embargo, existe una escena que podría explicarlo directamente. Y es lo que estamos viendo acá, que luego de que Logan fue herido de bala y quedó parapléjico de la cintura para abajo, solo puede andar en silla de ruedas, empezó a llevar terapia física. Y en esta escena vemos y siempre estas escenas en estas camisetas grises es cuando se nos libera cierto grado de información. Siempre es cuando se nos quiere dar un mensaje visual gráficamente sin decirlo propiamente. Él sale con estas camisetas y aquí estamos viendo el revolucionario romántico preferido de los mutantes, que es el Che Guevara. Veamos por qué. En el capítulo anterior de la Titanomachia hice la conexión de Logan
a Max o de Logan y Max con el mundo antiguo. Esta conexión no es antojadiza. De hecho, Logan encontró a Max, cosa que nadie había logrado. También le regaló la estatuilla que ella misma había robado anteriormente. Esta era Bastet. Ahora leamos esta descripción del sitio web World History. Bastet es la diosa egipcia del hogar, la domesticidad, los secretos de las mujeres, los gatos, la fertilidad y el parto. Ella protegió el hogar de los espíritus malignos y las enfermedades, especialmente las enfermedades asociadas con mujeres y niños. Al igual que muchas deidades en la religión egipcia, ella también jugó un papel en la otra vida. A veces le representaba como una guía ayudante a los muertos, aunque esta no era uno de sus deberes principales. Ella era la hija del dios Ra y está asociada con el concepto del ojo de Ra, el ojo que todo lo ve, y la diosa distante, una divinidad femenina que deja a Ra y regresa para traer la transformación. Bastet era una de las deidades más populares en el antiguo Egipto, ya que era la protectora del hogar y la familia de todos. Su nombre originalmente era Bust, o como en Egipto, en Kem, las vocales no se escribían, que luego se convirtió en Nubaste, luego en Bast, luego Bastet. El significado de ese nombre no se conoce, o al menos no se acepta universalmente. Geraldine Pinch afirma que su nombre probablemente significa ella del frasco de ungüento, ya que está asociada con la protección y los ungüentos protectores. Luego los griegos la asociaron estrechamente con su diosa Artemisa, que como Artemisa tenía un hermano gemelo Apolo, también debía hacerlo Bast. Asociar a Apolo con Horus, el hijo de Isis, Herul-Sat-Aset, que es el nombre en teoría en Kemician, y la llamada diosa conocida como Bast-Ba-Aset, el alma de Isis, que sería la traducción literal de su nombre con la adición de la segunda T para denotarlo femenino. Aset es entre otros los nombres egipcios para Isis. Y recordar de que nosotros decimos Osiris, Horus o Isis, pero esas son las versiones, por así decirlo, helenizadas de los nombres originales. Ahora bien, oigamos esta misma descripción de Max misma. You're a thief? Girl's gonna make a living. Thank God. First time I ever heard that one. I was expecting someone else. Guess it wasn't the pizza delivery guy. We're just a little tense right now. You have good taste. French, 1920s. Attributed to Chitaris. Whoever that is. Oh, so what, you liked it because it was shiny? No, because it's the Egyptian goddess Bast. The goddess who comprehends all goddesses, Eye of Ra, protector, avenger, destroyer, giver of life, who lives forever. Max cumple estos roles dentro del texto. Fue Logan la que despertó la conciencia en ella. Él sabía de que ella era la indicada para propiciar un cambio en el mundo. Por eso me pongo a veces a pensar si Logan no era parte de la misma cofradía de la que Sandman era parte. No es que Logan era miembro de la orden, sino que había una orden en contraposición infiltrada entre Sandman y Logan. Porque ambos sabían qué utilizar y qué cambios realizar. Fueron los que realmente propiciaron los cambios. Era como decir, representaban el principio de mentalismo. Igualmente, esa es la divinidad distante, porque nunca se sabe quién es la que actúa. Solo se sabe que es Max, pero el resto del público solo sabe que a veces alguien ayuda o de que hay una justiciera ahí suelta. Y ella es la que propicia el cambio o la verdadera mutación, la evolución interna. Ella fue una de las pocas que decidieron escapar de Manticore cuando era joven, cuando era niña. Al contrario que el resto de los niños que estaban demasiado atrapados en el control mental. Fue un pequeño grupo que se escapó. Y luego, durante la serie, descubrimos de que los niños que se quedaron la consideraban una traidora propiamente. Y si recordamos aquella camiseta que mencioné, voy a volverme, vemos al Che Guevara. Algo así pasó. Algo así como con lo que pasó en Cuba, que donde Fidel Castro luego trae la revolución, se hizo el dueño del latifundio, básicamente lo hizo un latifundio comunista, mantenido por la Unión Soviética. En cambio, Che Guevara se largó y quiso continuar la revolución en el resto de Latinoamérica.
Adicionalmente, muchos miembros de la revolución fueron despachados, de la revolución cubana me refiero, fueron despachados a la prisión cubana, escaparon o fueron justiciados, algo que no se dice mucho. Por ejemplo, Camilo Cienfuegos, que se perdió un viaje en avión. Una vez en la fase de estabilización, luego de la revolución, ya no hay más desmoralización, crisis ni mucha gente en pie, que es el objetivo final de la revolución realmente. De hecho, Max siempre estaba en peligro de otros mutantes atacándole o los que la crearon. Y si notamos, muchos de estos románticos revolucionarios vivían una vida similar. Por ejemplo, a Trotsky le pasó exactamente lo mismo, que tuvo que escapar del mierdero de la Unión Soviética para convertirse en prófugo y al final tuvo que refugiarse en México, donde finalmente sería justiciado. Usted o yo podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo con la visión del Che Guevara de Trotsky o de sus métodos, pero por lo menos podríamos dar el beneficio de la duda de que ellos sí decidieron vivir y morir por sus creencias, cosa que no hizo ni Fidel, ni Daniel Ortega, ni Evo Morales. Ellos lo que querían era poder, crear su propio latifundio, mientras que Che Guevara y Trotsky sí querían traer un cambio. No es que yo estoy de acuerdo, pero quería traer un cambio. Y Max es esta Che Guevara revolucionaria que escapa de la prisión, del campo de concentración de Cuba o la Unión Soviética. Sin embargo, ella sí logra generar un cambio en el mundo, a diferencia de estos dos, de Trotsky y el Che Guevara. En un capítulo, Judy protege a una antigua compañera Tinga. Inicialmente a esta le enviaron, Tinga era una compañera mutante, que la enviaron a asesinar a Max. Sin embargo, Max logró apelar un instinto de madre para despertar la conciencia de la asesina. Y recordemos de que los mutantes los cigotos eran diseñados genéticamente, pero tenían que llevarse en la gestación de una madre. Entonces se propiciaba los embarazos en los niños, en los adolescentes de este campo de concentración. Y Tinga estaba embarazada cuando se mandó esta idea a la misión de matar a Max. Y Max le dijo, pero ¿sabe qué va a pasar con ese bebé? Lo van a agarrar, no va a ser nunca su bebé, sino va a ser el experimento de ellos. Entonces como que ella empezó a recapacitar y cumplió ese rol de Bastet. Max apeló al instinto de maternidad de Tinga. Incluso más tarde descubrimos que existe una doble de Max que fue enviada a una misión, pero cuando Manticore cayó, ella nunca regresó de su misión y más bien tomó el papel que se le había dado por completo. Ella se le había enviado como una infiltrada, donde fue acogida por un hombre padre soltero y ella tomó el rol de madre. De hecho, en ese capítulo, el agente White la chantajea que a menos que vaya y mate a Max, la primera versión, nunca más va a ver a su esposo y al niño adoptivo. Entonces, en este capítulo, la doble de Max actúa como esa leona cazadora, como leona protectora de su familia. Entonces, siempre está diseñada a cumplir esa visión de la diosa Bastet. Y otra cosa que me pareció interesante cuando estaba leyendo Billington es que dependiendo del héroe, o mejor no del héroe, sino del líder de la revolución, estos movimientos tienen ciertos matices. Por ejemplo, le explica que las mujeres, cuando son las líderes de la revolución, sus movimientos son más internacionalistas, un poco más maternales. Max, en otras palabras, representa esa feminidad sacra. Originalmente, esta iba a ser la corrupción del aspecto femenino sacro. Esto hay que dejarlo muy claro. No obstante, esta se reveló y luchó por sus propios mutantes. Podríamos incluso avanzar de que fue esa semillita, ese espíritu que le despertó Logan. Max más tarde toma el rol de la acción y el hecho de importar lo que nos pasa en nuestras acciones. Que en el primer capítulo vemos que ella está bastante apática, no creía lo que estaba haciendo Logan, pero donde vio que fue herido de bala y que la testigo que estaba protegiendo Logan le raptaron a la chiquita, a la hija, y luego porque iba a testificar en un juicio para traer a la justicia a un empresario, una farmacéutica que estaba vendiendo medicinas adulteradas o que no eran medicinas propiamente, y por culpa de esa medicina adulterada un amigo de Max se murió. Entonces el amigo se murió, entonces ella como que por fin
se le despertó su conciencia. Y es donde toma esa duplicidad entre Max y Logan, que llevan la verdad y la verdadera justicia en un mundo en oscuridad. O también podría ser de que ese era el resultado esperado. Regan, Normal, Ronald. Y estuve leyendo de que, bueno, si vemos al revés, Ronald Reagan, que era como ese Reaganomics de los 80s, como hacer la ilusión de que esto eran los normies de su tiempo, los conservadores, los republicanos, que es otra manera de ver a los normies. Pueden ser tanto libertinos o de izquierda o progresivos, o puede ser esos conservadores que ven el diablo en cada cuanta cosa está, que no se puede uno divertir, si hay que pedir, si uno come y disfruta la comida, que piensa que es un pecado, es otra tontera, pero eso se veía mucho más antes, ahora ya eso casi no se ve. Y Normal, que estamos viendo aquí este fotograma, que es al final de la segunda temporada, que es donde digo que ya se consumó esa síntesis. Él primero era antimutante, pero luego de estar en contacto, ese choque cultural o genético entre mutantes y normies, ambos forman una síntesis donde se apoyan los unos a los otros, se dan cuenta que tienen más en común de lo que son sus diferencias. Entonces, esta síntesis era lo que estaba buscando la orden, o era algo que estaba buscando, o el verdadero objetivo de lo que estaba buscando Logan o Sandman. No sabemos, porque no sé. De esto aquí terminó la serie. Originalmente se nos introduce Normal como esa falsa dicotomía de asociar la disciplina, el espíritu industrioso y el trabajo con los normies. Así es, esto es solo como se actúan los normies. Esta es la vieja norma. Y se nos dice que era un tacaño. Bueno, ¿será que era un tacaño o era porque sabía ahorrar cuando tenía que ahorrar? La nueva evolución lo quiere reemplazar, estos mutantes nuevos lo vienen a reemplazar a este viejo molde. Creo que esto es parte de la mentalidad que tiene no solamente Cameron, sino todo el establishment de Hollywood, de querer burlarse del hombre promedio, de menospreciar al ser humano promedio. Por lo menos, tal vez los que programan a Cameron o todo ese establishment, en todo este sacerdocio, esta clase sacerdotal que vive en Hollywood. Y veámoslo de esta manera. Algo que mientras escribía el script no se me ha ocurrido, mientras había la serie no se me ocurrió. Pero imaginemos que este es un mundo distópico en ruinas donde la economía fue arrasada. Y aún así Normal fue capaz de poner su propia empresa, Jam Pony Express, y era lo suficientemente exitoso como para darle trabajo a muchas personas. Y vemos, siempre está lleno el local de él. Entonces imagínense, en un mundo colapsado, con economía colapsada, él fue capaz de encontrar un nicho y prosperar, que es lo que los mutantes no entienden, porque al final todos se burlan de él, lo tratan como un tonto, pero eso es el que les da el trabajo. Si no fuera por ese trabajo, ¿qué estarían haciendo? Y mi evaluación de Cameron, con lo que digo de que esa es la visión del personaje, la manera en que se burla el hombre promedio, no es fortuita. De hecho, durante la primera temporada hubo una burla mucho mayor. Es algo que se metió solapadamente y realmente no venía el tema, pero igual alguien decidió meterlo. Y es cuando supimos la vida privada de Normal. Siempre lo veíamos ahí exigiendo tiempos en el local, pero no sabíamos de dónde vivía, qué hacía. Y un momento, en el capítulo 9 de la primera temporada, supimos de la vida romántica de Normal. Conoció, entre comillas, a la mujer ideal. El problema es que no era una mujer propiamente. En cambio era un hombre transgénero. Un hombre que se hizo cirugía plástica o tratamientos normales para aparentar ser mujer. Es decir, Dark Angel introdujo el tema de transgénero hace unos 20 años en el inconsciente colectivo. Tal vez no lo introdujo, pero lo trajo a colación. Esta razón es una razón por la que digo que esta serie es una proto-woke, que es lo que están haciendo ahorita los canales como Amazon o Netflix o Disney. Dark Angel ya lo hizo hace unos 20 años. Adicionalmente, la manera que se introduce es para burlarse de Normal o el hombre promedio. No es que solamente se metió la mujer transgénero, sino que se lo hace como para menospreciar los sentimientos de Normal, de engañarlo con algo que no es verdadero. De hecho, Sketchy al final de este episodio hizo un comentario como volviendo a ver a Max diciendo, oh, imagínense la sorpresa cuando se dé cuenta de lo que es realmente. Pero la manera en que lo dijo no solamente está
hablando con Max y con Original Cindy, sino con uno mismo, porque en cierto momento volvió a ver como para la cámara. Sketchy. Este personaje ayuda a cimentar esa misandría del autor. Sketchy es un joven alocado que apenas hace su trabajo. A veces escapa para el parque para hacer las piruetas en bicicleta, y si usted ve las cosas, las maniobras que hace Sketchy, se le sale lo boomer a los autores, porque están haciendo un puro flatland. No sé si el BMX ya existía propiamente en los 20, pero lo que está haciendo es como haciendo equilibrio que recuerda mucho el flatland de los 80s. También Sketchy se nos vende como ese hombre infiel. En una ocasión Max tuvo que ayudarlo para no perder su novia, porque tenía una novia que le hacía comida, que le era fiel, que le llevaba comida al trabajo. Y el bichillo lo que hacía, ay, voy a quedarme trabajando tarde, y lo que decía es que se escapaba a tener sexo con otra mujer. Es esa idea de vendernos de que los hombres son perros, tontos, vagos e indefensos. De hecho, durante la serie hay muy pocos padres de familia, si uno se pone a analizar. El primero que vimos fue el vecino de Max, que murió en el primer capítulo. Luego el que le disparó a Logan era un padre de familia que en un cierto capítulo se convirtió en testigo, que tenía a Logan y Max que proteger, pero se nos presenta como ese perro que no sabía tenerle adentro de los pantalones. O tenemos el peor de los casos, que es Sandman, que abandonó a sus propios hijos. Entonces esa es la idea de hacer esa diferencia generacional, haciéndonos odiar o reprimir o sentirnos resentidos con nuestros padres. O otro ejemplo, el agente White fue capaz de sacrificar a su propio hijo con tal de seguir los edictos de la orden. Entonces siempre el padre es como la figura paternal es como ese resentimiento de destruir la familia, el núcleo familiar, de que el padre es una mala figura, es una mala influencia, que todos son malas influencias. Sketchy luego se convierte en ese teórico de la conspiración durante la segunda temporada, que es este fotograma que estamos viendo acá, que él empezó a trabajar para esa revista. Como explicamos, los mutantes necesitan de la noche y el secreto. Cuando alguien lanza luz sobre ellos, se sienten desnudos y en desventaja. Así es como actúan, así es como trabajan en sigilo. Pero cuando usted los descubre, se les cae la mampara, por así decirlo. De hecho, cuando Max conoció a Logan y este rápidamente descubrió quién era ella, a la defensiva, mejor dicho. Porque por esto ellos odian de que Sketchy empiece a hacer preguntas. De hecho, en un momento dado, él estaba haciendo una investigación que le llevó a encontrar un mutante. De hecho, creo que la primera fotografía que vemos si no es la de Joshua, él tomó fotografía y sus mismos compañeros en Jam Pony Express revelaron la película. Entonces, la película fotográfica. Por eso es que los mutantes odian que les traigan que uno explique la verdad, o que traiga hechos, o que diga diferentes opiniones incluso de la que ellos sostienen. Por eso es que hoy los mutantes nos odian y nos borran de las plataformas como Google, Facebook o Twitter, porque podríamos incluso saber de que no son tan buenos como ellos creen. Joshua fue el prototipo de Sandman. Incluso carece de código de barras. Es como el primer experimento. Max lo rescató del sótano de Manticore. Más tarde Joshua llevaría una vida de bohemio. Y él es como una mezcla entre hombre y perro. Y si alguna vez se tenía un perrito, saben de que algunos veces los perros son unos grandes puercos que se comen todo lo que se encuentran. Ahí los que son los comelones. Así es Joshua. Da asco cuando se pone a comer. Claro, la serie nos vende como ese perrito dulce, inocente y de buen corazón. En otras palabras, el autor nos dice que los hombres son buenos cuando son apenas mascotas obedientes. Y de nuevo, continúo con este tema de la misandría. Con este fotograma que tenemos a Alec, como nos lo presentan como el tipo guapo, el tipo opuesto, pero es un libertino y un abusador, o que no tiene moral, por así decirlo. Y el único bueno el único hombre bueno es Joshua, que es un perrito obediente y dulce. Este tema más o menos ya lo tocamos en la presentación de La Boca de la Locura. Joshua Le Bohème se convierte en artista, que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, los artistas siempre han tenido ese rol por incentivar o desmoralizar para preparar la revolución.
Recordemos que durante la Alemania nazi, la URSS o la Unión Soviética, los artistas eran los primeros en vender su alma al diablo con tal de tener una plataforma donde expresar su arte. Aunque este arte puede ser en el barrijo donde los perros liberan su mente irracional. Es interesante los colores que escogió Joshua Le Bohème para terminar para hacer la bandera de Terminal City, que es lo que vemos hacia el final de la segunda temporada. Explica que el blanco representa la luz hacia donde ellos quieren ir, el rojo es la sangre de sus mártires y el negro es donde los quería mantener a ellos. Podríamos verlo de que son colores alquímicos donde la luz es la transmutación hacia el nuevo hombre. El rojo es esa piedra filosofal que permite la transmutación, o la piedra esmeralda. Y el negro es el negro alquímico, la materia grosera con lo que se inicia el trabajo. Entonces vemos la primera estado, que es el negro abajo. El rojo, que es el sacrificio de los mártires, que funciona como piedra filosofal o piedra esmeralda para transmutar y traer al nuevo hombre, que es lo que ellos quieren. No obstante, podemos tomar ciertas interpretaciones. Como expliqué anteriormente, existe un libro en mi biblioteca que se llama Hitler y la tradición cátara, por Jean-Michel Angerbat, que explica que esos tres colores que vemos también eran los colores oficiales de los sacerdotes de la herejía de Mani o el maniqueísmo. Considero que este es un libro excelente como para introducir el concepto de gnosis, catarismo, maniqueísmo. Y Angerbat, el autor, nos explica o asocia la gnosis, el maniqueísmo y el catarismo con ciertas escuelas esotéricas que se mantuvieron ocultas y luego más tarde resurgirían con el proto-romanticismo que decía Billington, alemán, que serían las escuelas esotéricas que más tarde darían forma a la ideología del Partido Obrero o el Partido Nacional Socialista. Entonces estamos viendo aquí una versión de los mutantes, o la paloma de la libertad, o el águila imperial. Y eso es como acabo de mencionar también los partidos corporativos del partido nazi. De acuerdo al libro La Esvástica Rosa, que no tengo la versión en español, solo sé que existe en inglés, Hitler era parte de la comunidad gay y artista de München durante los años 20. Por eso hay cierta oscuridad conforme al origen de Hitler, de que quién era este personaje, este cabo bohemio. Porque muchos de sus registros fueron destruidos durante las purgas que hacía el partido nazi cuando llegaron al poder en los 30. En los años 20, Hitler, eso sí es conocido, él trató de ser un pintor, pero no tuvo éxito. Y algunos aseguran de que esa es la razón que lo incitó a tener ese antisemitismo arraigado, de que los autores que lo criticaban eran judíos. Entonces no era porque era un mal autor, sino porque él era alemán. En realidad no era alemán. Y ellos eran judíos. Algunos explican de que ahí surgió su odio, su antisemitismo. Pero como realmente Hitler no era alemán. Él venía de la región de Bohemia, que es otra región. Y algunos dicen que el alemán de Hitler no era un alemán bueno, sino era una versión extraña, era un dialecto diferente. Y debemos recordar que el colectivismo y la revolución puede desviarse por dos vías. Y eso es lo que muchos colectivistas le van a perjurar que no son lo mismo. Pero el nazismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda. Son la cara de el colectivismo, donde el grupo está por encima de todo, está por encima del individuo. La revolución puede desviarse hacia el nazismo, como sucedió en Alemania, donde estos homosexuales machorros, que es lo que explica este libro, vestidos de negro y cuero. Y si logran, usted sabe, leer inglés, les recomiendo leer este libro, donde nos presentan estos alemanes y en realidad eran un montón de sodomitas, pero del tipo machorro. Pero también la revolución puede desviarse por las locas marxistas con uniformes de payaso. De hecho, inicialmente URSS y la Alemania nazi firmaron un pacto de no agresión porque tenían ciertas visiones similares. E incluso hay un documental que se llama A Soviet Story, la historia soviética, donde Stalin les enseñó a los nazis a cómo construir campos de concentración. Lo único que diferían es que los comunistas hablaban de clases sociales, mientras que los nazis hablaban de clases, diferencias de clases o de raza.
Claro, en este texto Joshua no es homosexual por el momento. Joseph P. Farrell explica en su libro El microcosmos y el medio que los artistas del siglo XX han sido parte fundamental de la fase de desmoralización. A lo largo de su libro explica que el movimiento postmoderno subjetivista realmente no es arte, sino una forma de control mental. Particularmente critica el, entre comillas, arte del estilo como el que se ve en el texto de lo que hace Joshua. Y nada más para dar a entender de qué trata el libro, voy a iniciar con qué abre su capítulo número 1. Explica a Farrell a continuación. Sí es cierto que las artes, literatura, poesía, pintura, escultura, arquitectura y música son una forma de tecnología blanda para la manipulación de la mente. Entonces, por razonamiento paralelo, sería razonable asumir que si uno concede fondos para un programa para el desarrollo de las técnicas para la manipulación de la mente, que ese programa incluiría el estudio de las técnicas artísticas y su explotación deliberada para los propósitos de ingeniería social de la mente popular. Eso más o menos la tesis del libro. Que el arte que conocemos, el arte postmodernista, el arte moderno del siglo XX, luego el romanticismo, no es un arte propiamente, sino es una manera de hacer afealdar la cultura, de introducir a especie de ruido o de entropía en la mente de las personas. Todo esto que vemos ahorita es el resultado de hacer un cambio en la conciencia mediante las tecnología blanda que él llama, y Joshua podría personificar dicho aspecto de la revolución, porque esto solamente es una técnica para propiciar un cambio, una ingeniería social propiamente. Donald Lydecker. Durante la primera temporada, Lydecker era el villano por excelencia. Primero, se mentía a sí mismo. Se decía que la manipulación y control eran para el beneficio de sus niños, y así se hablaba de él, que él era de sus niños, que era una especie de padre, proyección de padre que ellos nunca tuvieron. Y de hecho nunca aceptó que también era un alcohólico. Se ve un capítulo donde él se presenta a una sociedad de alcohólicos anónimos y lo que hace es empezar a burlarse de la gente que estaba ahí. Es que eso no es una debilidad. Y él mismo tenía problemas con el alcoholismo. Siempre se ve como que aquí está luchando por no entregarse a la bebida. Aquí lo vemos en este fotograma. Finalmente representa al esbirro estatal que produce los cambios o la mutación en el mundo. Es como el brazo derecho, el soldado raso que lleva a cabo el trabajo sucio de las escuelas o de los programas tecnocráticos. Sin embargo, lleva el corte facho que los mutantes aborrecen. O sea, tanto mutantes como Lydecker tienen la misma función. Pasa que lo único que se diferencia es que unos usan colores o llevan otras metodologías. Entonces, esa es la única diferencia entre ellos y por eso se pelean entre ellos. Por eso no quieren a Lydecker, porque es este color de facho, pero no difieren mucho en sus objetivos. Y podríamos incluso explicar de que Lydecker representa ese Dick Cheney que hablamos en la primera y segunda parte, que en realidad fue un soldado dado de baja. Lydecker fue un soldado dado de baja, es decir, que trabajó originalmente para el gobierno. Más tarde tuvo un trabajo corporativo para el proyecto Manticore, que utilizaba fondos del gobierno. Ese era capital privado utilizando fondos del gobierno. Es decir, no se sabe dónde termina. Es un bucle interminable donde no termina el gobierno, la planilla corporativa, que es lo que hablamos de la tercera vía. Y es lo que representa Lydecker, que sus superiores no se sabe si son la agencia del gobierno o la agencia de una corporación que tiene el proyecto Manticore. No se sabe de dónde termina uno y cuál es cuál. Y él mismo tampoco sabe muy bien. Por eso es que en la segunda temporada él empieza a explorar y llega incluso a conocer rastros de la orden. Pero más tarde él se perdería como personaje propiamente. Sandman. El padre de White era Sandman. Este era miembro del culto, de la orden. También trabajó en el proyecto Manticore. Este fue el que diseñó los experimentos propiamente. Joshua lo llamaba padre. Aparentemente este era un renegado que dio dotes adicionales a Max que estaban prohibidos por el culto antiguo. Durante la serie nunca lo conocimos, nunca se supo quién era, pero solo vemos sus resultados, solo conocimos sus resultados. Igualmente sus acciones y nombres nos hacen referencia a un personaje leyenda. El arenero o Sandman es común en las tradiciones germánicas.
Específicamente, es el ente, duende o ser que hace dormir a los niños cuando no pueden dormir. Adicional, creo que se llama Juan Pestañas en español, pero yo nunca lo había oído como Juan Pestañas. Adicionalmente le adjudican que por eso amanecemos con lagañas. También su función es la de hacernos caer o dormir o forzarnos a dormir. Al igual que la mitología griega, Hipnos nos forzaba el sueño o ilusiones que nos hacen caer en el personaje Sandman utiliza la ilusión para esconder y hacer sus tareas en secreto. Incluso trabaja para sí mismo y utiliza tanto la Orden como Manticore para su beneficio. Entonces no se sabe para quién trabajas, para alguien más, para sí mismo, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? Porque continúa trabajando en esos proyectos, pero los usa para su propio beneficio. O hace triquiñuelas, o sus acciones se vuelven trampas o travesuras. Sandman utiliza la astucia e inteligencia para tener una ventaja competitiva sobre el resto. Por ejemplo, en un momento dado se descubrió de que codificó un mensaje secreto del culto en el lenguaje del culto, que era ultra secreto, prohibido de develar, y él lo que hizo fue codificarlo genéticamente en la piel de Max, que es lo que en las últimas investigaciones que estaba haciendo Logan, que estaba completamente ceñido de de quién era Sandman. En ese momento como que se empezaron a ver estos letras extrañas en la piel de Max, como si fuera un texto, como si fuera un libro propiamente ella. Entonces de nuevo tenemos este pícaro divino tergiversando los planes de los dioses, héroes, mutantes y hombres. Entonces es un extraño personaje. Sandman creó varias mantícoras o quimeras que se salían del ámbito tanto del culto como de Manticore. En su vieja casa, que es lo que estamos viendo acá, tiene un vitral donde vemos a la serpiente del Génesis olfateando el fruto del conocimiento en el jardín del Edén. O sea que propiamente él no lo conocemos como un actor, pero sí nos está dando una buena idea de quién es él. Incluso el vitral, de hecho me devolví varias veces para ver si no me lo estaba inventando, y es bien claro que estamos haciendo alusión al Génesis. Adicionalmente se recuerda a nuestro viejo amigo Loki, Cronos, Enki, el Capricornio, el payaso trickster arquetípico. En las diversas mitologías este fue el padre de la generación de los titanes, monstruos y gigantes. Muy importante este punto. Si no era uno de los originales o la primera iteración de la divinidad, estaba entre la primera generación, como decía con Cronos, que era hijo de Urano, que luego con Aos le cortó los huevos, los testículos, y le empezó a dar, dio origen junto a Rhea, si no me equivoco, la generación de titanes, de monstruos y gigantes, o como sucede en Dark Angel, era el padre de los mutantes, la Orden. Este grupo mueve los hilos de la serie. Por un lado, utiliza capital y activos gubernamentales para su proyecto a gran escala. Por el otro, los objetivos primordiales de por qué los usa son solo para sus miembros. Bajo esta orden no tenemos personajes específicos, sino tan solo rostros que las siguen al pie de la letra estas órdenes. Sus mentes y acciones son solo una. Por ejemplo, solo nos familiarizamos con White, pero todos sus modos operandi es para cumplir estas órdenes. No importa las caras, la mente es solo una. Este fotograma particular es cuando se reunieron en el descubierto para celebrar una lluvia de estrellas, como este extraño culto o rito que estaban haciendo. En ese momento White no pudo asistir, pero sacó tiempo de su trabajo para contemplar esta misma lluvia y se puso de callado a cantar o susurrar los mismos cánticos de ellos. Por cierto, por lo que sabemos, podríamos incluso especular que esta sacerdotisa que vemos acá no estaba maquillada, sino que era propiamente una híbrida reptiliana. Miembros de la orden particularmente tenían un genotipo cuya característica más común, o la manera que se sabía que llevaban ese genotipo, era que eran resistentes al veneno a serpiente. Además de White, aprendimos que ellos mismos son mutantes con habilidades extraordinarias y tienen sus propios grupos de élite, que algunas veces son mucho más fuertes que el grupo de Max. Para algunas escuelas del Sendero de la Izquierda, estas consideran que el universo fue creado por un dios o demonio ciego e ignorante. Para estos, lo consideran que es incapaz incluso de escuchar nuestras plegarias. Y si usted lee algo de la gnosis, de las escuelas gnósticas,
Esos son conceptos que comparten con las escuelas gnósticas. Y con este Dios no es el verdadero Dios o el Logos, sino se refieren a este demonio, a este Yaldabaoth, que es el nombre que se le da, o el demiurgo, el que crea ilusiones. Todo el sistema moral y la materialidad misma fueron puestos por este y sus arcontes para mantener la humanidad esclavizada. Para estas, la salvación está en la inversión de estos valores de la materialidad. Por ejemplo, los gnósticos cuentan que la serpiente que fue al jardín fue enviada por el verdadero Salvador, Lucifer, el que trae el alba, la luz que trae el alba al amanecer, que es lo que significa Lucifer, el que lleva la luz, Lux. Es decir, la serpiente fue la buena, por así decirlo, por enseñarnos el conocimiento o el fuego que despierta las mentes de los hombres. Y aquí, otra vez, el mito prometeico revolucionario. Si alguna vez leyó los libros de David Icke, sabrá que ese también explica que los reptilianos están detrás de la casuística ovni. Además, otro contactado, Alex Collier, falso, verdadero, explica que los reptilianos solo les interesa la genética, que eso es su verdadera riqueza, no les interesa ni el oro, ni el dinero, lo que les interesa es jugar con ajenes. Es lo que más o menos explica. O de transmutar o jugar con las especies de los planetas que colonizan. Entonces podríamos verlo tanto de que ya sea una secta gnóstica, tanto los sófitas o particularmente son reptilianos. Sin embargo, en ambos casos, para ellos solo somos más que ganado del que alimentarse. A ellos no nos interesa nuestra opinión, nuestro saber o qué es lo que pensamos de sus planes. No, nosotros solo somos ganado, materia burda para su crisol. Nos ven con desdén, así como White trata a sus subalternos y mutantes de Manticore. No nos quieren.